Ejercicio 15 lo que nos piden es, dada esta base que nosotros tenemos acá, de B, y dada esta transformación lineal F, hallar el núcleo de F. ¿Sí? Entonces, primero lo que tenemos que observar es que nosotros tenemos la matriz de cambio de base, ¿sí? O sea, la matriz de transformadas de la base B en la base canónica. Entonces tenemos que primero que, para hallar el núcleo, lo que más conviene hacer es tratar de encontrarlo en términos de la base canónica. Y para esto lo que vamos a hacer es recordar uno de los teoremas de cambio de base, que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una matriz, como en este caso, ¿sí? Una matriz expresada en la base canónica, que es lo que queremos encontrar en la transformada B, esto va a ser la matriz de cambio de base de la base E, ¿sí? En base B, todo esto por la matriz en base B, ¿sí? De la transformada por la inversa, es decir, la matriz de cambio de base de B hacia E. ¿Sí? Eso sería un poco la idea de lo que estamos viendo nosotros a continuación. ¿Sí? Entonces vamos a ajustarnos a este teorema para poder resolver lo que necesitamos. Ahora la idea es tratar de entender cuál es cada una. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si nosotros, por ejemplo, en la matriz B ponemos los vectores columna, ¿sí? Como vectores pertenecientes a una transformación, ¿qué es lo que vamos a obtener? En este caso, lo que los vectores columna nos van a decir es la matriz de cambio de base de la base B en la base E. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la matriz de cambio de base de la base B a la base E van a ser los vectores columna que tenemos nosotros acá, que van a ser el 1, 1, 1, el 1, 0, 1 y luego tenemos el 0, 0, 1. Por lo tanto, en este caso, para encontrar la matriz de cambio de base de A hacia B, va a ser la inversa de la matriz que encontramos nosotros recién. Para encontrar la inversa, lo que hacemos simple y llanamente es, vamos a reemplazar, ¿sí? Los vectores de nuestra matriz de cambio de base de B hacia E, ¿sí? Junto con la matriz identidad, hacemos las cuentas de triangulación y demás, y lo que vamos a obtener acá es la matriz identidad y luego la matriz inversa de este lado. Entonces hacemos las cuentas acá, vamos a tener la primera matriz que es 1, 1, 0, 1, 0, 0, después tenemos 1, 1, 1, y después del otro lado tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Vamos a empezar con lo primero, que es hacer los ceros por debajo de la diagonal. La primera fila la dejamos tal cual, la segunda tal cual. Vamos a hacer fila 1 menos fila 2, que esto nos va a quedar 0, 1, 0, ¿sí? Después acá vamos a tener 1 menos 1, 0. Después hacemos fila 1 menos fila 3 para hacer el segundo 0. Esto nos va a quedar 0, 0 menos 1. Y acá tenemos 1, 0 menos 1. Tenemos así, acá ya hicimos todos los ceros, así que vamos a hacer ahora los ceros que faltan arriba, en la diagonal superior. Fíjense, en la última fila lo que vamos a hacer es hacer fila 3 por menos 1. Esto nos va a quedar como 0, 0, 1, 1, menos 1, 0, 1. La segunda fila también la dejamos tal cual porque se asemeja a la matriz identidad que queremos lograr, y en este caso lo que vamos a hacer es fila 1 menos fila 2 para tratar de volver a hacer la cuenta. Entonces 1 menos 0, en este caso nos va a quedar 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es 1 positivo y 0 menos 0 es 0. Con lo cual lo que obtuvimos acá es la matriz de base E en base canónica, ¿sí? Y ahora la idea es hacer la multiplicación de estas tres. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar multiplicando estas primeras dos, ¿sí? Que nosotros tenemos acá en este caso. Entonces, observen ustedes, ¿sí? de qué es lo que nos va quedando en cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a ir haciendo la cuenta. Si ustedes con las tres matrices, yo voy a resumir la cuenta por las dudas, pero si ustedes hacen la multiplicación de la matriz esta que encontramos recién con la matriz M de B, que es esta que vemos acá, con esta otra, la matriz final, ¿sí? Les debería quedar aproximadamente de esta manera: 1, 1, menos 1, 2, 1, menos 1 y menos 1, menos 1, 1. Y entonces esa sería la matriz en base canónica. Esto chequenlo por las dudas, pero vamos a ver las cuentas para ir directo al grano. Ahora la idea es encontrar el núcleo de esta transformada. Entonces, para el núcleo de esta transformada lo que vamos a hacer es colocamos esta matriz con las constantes en 0, ¿sí? Y vamos a triangular la matriz. Si ustedes triangulan esto, a lo que van a llegar es a lo siguiente, ¿sí? Esto nosotros lo tenemos resuelto, por eso les digo 0, 1, menos 1 a este lado, vamos a tener 0, 0, 0, 0. Con lo cual, acá lo que va a suceder es que, nosotros recordando que esto es x1, que esto es x2 y que esto es x3, vamos a tener
que, por ejemplo, x2 menos x3 es igual a 0, con lo cual acá vamos a tener que x2 es igual a x3, por un lado. Después lo reemplazamos acá y esto nos va a quedar x1 más x2 menos x3 es igual a 0, con lo cual x1 nos va a quedar, en este caso, x2 y x3 son iguales, así que nos va a quedar 0. Por lo tanto, el núcleo de esta transformación f nos va a quedar generado por 0, 1, 1, que es una de las opciones posibles. Para el caso 16, nosotros acá tenemos algo parecido, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener su espacio S, su espacio T y una transformación F con las características que ustedes ven acá. La imagen de S es T y la imagen de T es S. Entonces, la idea nuestra va a ser tratar de encontrar cuál sería la imagen posible de 2, 1, 1. Primera cuestión, nosotros tendríamos que definir la transformación. Y como venimos haciendo en los ejercicios anteriores, la idea es tratar de encontrar, en la medida de lo posible, una transformada, digamos, que cumpla con los requisitos, con las salvedades que nosotros vemos. Y creo que se hace primero en estos casos se trata de encontrar S intersección T de manera tal de eliminar dudas si es que debe existir. Para esa intersección T tiene que ser un vector que pertenezca a T y a S por igual. Como en este caso T lo tenemos como los vectores generadores, un vector que pertenezca a T podemos pensarlo como si fuera una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, como si fuera dos escalares A y B multiplicados respectivamente por el T1 y T2 y sumados. Entonces en este caso vamos a tener A y B, que son dos números reales, los vamos a tener como todo x perteneciente a T, nos va a quedar como A por T1, T1 llamémosle a este, más B por T2, T2 llamémosle a este, con lo cual en la combinación de esto nos va a quedar como menos A más B, menos A y A más 2B. Sabiendo respectivamente que estos en este caso son x1, x2 y x3, vamos a reemplazarlos en S, acá, de esta manera, para obtener cuál es la relación de A y B. Entonces, por ejemplo, en x1 ponemos menos A más B, en x2 menos x2, que es menos menos A, y después menos x3, que es menos A más 2B. ¿Sí? En este sentido, igual a 0. Si ustedes resuelven acá, lo que van a llegar es que A les va a quedar menos B. Por lo tanto, la idea es con esta respuesta reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, S intersección con T nos va a quedar generado por 2B, B, B, o lo que es lo mismo, S intersección con T va a estar generado por 2, 1, 1 y sus combinaciones lineales entre sí mismos. Entonces, ahora vamos a buscar, paso siguiente, cuáles son los generadores de S. Entonces, en este caso, para los generadores de S, lo que hacemos es despejar una variable en función de la otra. En la ecuación de S, en este caso, que es esta que ustedes ven acá, despejamos, por ejemplo, podemos elegir otra, ¿no? Pero x1, que es x2 más x3, con lo cual, cuando vamos a los generadores de S, si hacemos uno que sea x1 solo es x2 más x3, x2 por separado y x3, con lo cual S va a estar generado un vector exclusivo de x2, que es el 1, 1, 0, bueno, según si está o no está en la ecuación, más el 1, 0, 1, que es el otro con x3 exclusivamente. ¿Okay? Bien, entonces ahora la idea es ver si fíjense, nosotros por la relación que tenemos de f que va a s, de s va a t y de t va a s, tenemos que chequear hacia dónde va este vector. Pues fíjense, nosotros por ejemplo en la transformada, nuestra función f, si nosotros invertimos cualquier subespacio de s, esto nos va a dar t, y si nosotros metemos t, esto nos va a dar s. Entonces la idea sería que lo más probable es que f de 2, 1, 1 sea perteneciente a t o a s. Entonces por ejemplo, preguntamos, 2, 1, 1 pertenece a s. La idea para darnos cuenta de esto, podríamos reemplazar en la ecuación y ver si eso se cumple. Entonces nos dice 2x1 quiere decir 2, menos x1 que es menos 1, menos 1, ¿sí? En este caso, fíjense, que esto igual a 0, con lo cual pertenece a S, ¿sí? Esto se cumple. Vamos a ver también si 2, 1, 1 pertenece a T, ¿sí? O pertenece a la intersección. Bueno, justamente acá como nosotros vemos también pertenece a T porque está generado por el mismo vector, o sea que eso es lo que estamos buscando nosotros. Entonces en este caso, la imagen, dado que f de S11, ¿sí? Pertenece, fíjense lo que nosotros vemos en este caso, f de 211, ¿sí? Si nosotros vemos que 211 pertenece a S intersección con T, puede pertenecer tanto a S como a T. Por lo tanto, su imagen puede ser tanto de S como de T, pero tiene que ser de los dos a la vez. ¿Me explico? Entonces, va a ser alguna combinación de todas las opciones que nosotros vemos ahí, va a ser alguna combinación lineal de este vector consigo mismo. ¿Me explico? O sea, tiene que ser un múltiplo. De las cuatro opciones que nosotros vemos, las voy a copiar acá. Nosotros tenemos 4, 2, 2 por un lado,
después tenemos 0, 0, 0 por otro, después tenemos 2, menos 2, 4, y después tenemos 2, 0, 4. Bueno, de las 4 opciones que nosotros tenemos, la única que podría llegar a andar es la 4, 2, 2. ¿Por qué? Porque fíjense, el vector de salida pertenece a esa intersección con t, con lo cual va a pertenecer a los dos a la vez. Por tanto, su imagen, por las características que dice acá, tiene que pertenecer a esa intersección con t. Entonces, en este caso, esa intersección con t es un múltiplo, si acá multiplicamos por 2 el vector y con eso ya tenemos el vector generador. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 17? Nosotros acá, por ejemplo, tenemos dos subconjuntos S y T, ambos dados por los vectores generadores, y la idea es ver qué tiene que pasar, qué dimensión tiene que ser S para que T sea suma directa con S. Bueno, vamos a ver las características que tiene que tener una suma directa. Si ustedes cuando hablan de suma directa, en este caso, por ejemplo, si vamos a la dimensión, quiere decir S suma directa con T implica que S intersección con T va a ser el conjunto vacío, por ejemplo, porque en este caso son vectores que se complementan perfectamente. Entonces, en este caso, si vamos a las dimensiones, nosotros por ejemplo sabemos que T tiene dimensión 1 porque es un solo vector que es linealmente independiente consigo mismo. Parece una redundancia, pero es importante declararlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, por el teorema de la dimensión de S más T, ¿qué quiere decir? Esto va a ser dimensión de S más la dimensión de T, y a esto le restamos la dimensión de S intersección con T. Entonces, S más T, por lo que está definido acá, es R3, y la dimensión de R3 es 3. Luego tenemos la dimensión de S, ¿sí? La dimensión de T, que por ser un solo vector es 1, y luego la intersección, por ser una suma directa, esto es 0. Con lo cual, vamos a tener 3, que va a ser la dimensión de S más 1, ¿sí? Si restamos 1 a ambos lados, nos queda que la dimensión de S va a ser igual a 2. Entonces, la idea para allá, cuál es el A y cuál es el B, que haga que la dimensión de S sea 2, quiere decir que, lo que quiere decir acá es que nosotros por un lado tenemos que hacer que esta triangulación nos dé que dos filas, si nosotros ponemos los vectores S como columnas, como filas, perdón, lo que va a pasar es que uno va a ser linealmente, por lo menos uno va a ser LD con los otros. Entonces vamos a tener acá, ponemos los vectores, ¿sí? Acá 0 a menos 3 y hacemos lo que hacemos siempre, que es buscar de hacer ceros acá. Entonces vamos a proceder, la primera fila la dejamos tal cual, hacemos fila 1 menos fila 2, que hacemos 1 menos 1 que es 0, menos 1 menos 1 que es menos 2 y 2 menos menos 1 que es 2 más 1 que es 3. Y después el segundo 0 que es 0 a menos 3. Acá la primera y la segunda fila las dejamos tal cual y después hacemos fila 2 más fila 3. O sea que en este caso nos va a quedar 0 menos 2 más a y acá 0. Entonces para que esto se cumpla, este vector, así como toda esta estructura se tiene que anular, el menos 2 más a también tiene que ser 0. Con lo cual esto lo que incluye es que menos 2 más a sea 0, con lo cual a tiene que ser necesariamente igual a 2, como una de las condiciones. Después, para que sea suma directa también se tiene que cumplir esto, que esa intersección con t sea vacío. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, nosotros ahora con esto decidimos que S, ya no vamos a necesitar este vector, entonces S va a ser en este caso 1, menos 1, 2, y luego 1, 1, menos 1. Entonces ahora, para que esa intersección con t nos dé vacío, ¿sí? En este caso si se cumpla finalmente la suma directa, triangulamos los de S con los de T y también nos deben dar linealmente independientes los dos. Entonces vamos a poner los dos, como hacemos siempre para armar un gran paquete de vectores. O sea, por un lado tenemos los vectores de S, y vamos a poner en rojo el de B, que es el 0, 2B, este es el de T. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es tratar de triangular para encontrar cuál es la gama de ceros que ustedes ven ahí. Entonces hacemos lo de siempre, si dejamos la primera fila tal cual, hacemos fila 1 menos fila 2, en este caso esto nos va a quedar 0, esto nos va a quedar menos 2 y esto nos va a quedar 3, ¿sí? Acá nos queda 0, 2b, y después acá lo que vamos a hacer es dejamos fila 1 tal cual, fila 2 tal cual, ¿sí? Y hacemos fila 2 más fila 3, nos va a quedar 0, 0, b más 3, entonces para que efectivamente t intersección con S sea distinto de 0, esto no se tiene que anular, porque de anularse estaríamos diciendo que el vector de t es linealmente dependiente de los otros dos y no es lo que queremos que pase. Entonces b más 3 tiene que ser distinto de 0, con lo cual b tiene que ser distinto de menos 3. Entonces que se cumplan estas dos condiciones, que a sea igual a 2 y b sea distinto de 3, cumple con las condiciones pedidas del problema. Vamos a ver ahora qué pasa en el problema 18, que nosotros tenemos tres subconjuntos subespacios que son el S, el T y el H, que pertenecen a R3, con estas condiciones que ustedes ven acá. Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es la dimensión del H, ¿sí? Para esto lo que tenemos que hacer es recurrir nosotros a el teorema de la dimensión, que es lo más importante, y tratar de entender qué es lo que pasa con cada uno de los casos, ¿sí? Siempre que ustedes tengan un subconjunto, o sea, esto es como condición del problema, ¿no? Si ustedes tienen un subconjunto A que admite su
pongamos su complemento ortogonal, esto lo que va a generar es el R a la n en el cual ese subespacio esté incluido, ¿sí? Entonces esto no es menor porque en este caso siempre cuando nosotros hacemos siempre que nosotros tengamos un vector y su complemento ortogonal, la suma va a ser, vamos a estar hablando de una suma directa. Entonces, por ejemplo, en este caso pensemos en cada uno de los siguientes, ¿no? Nosotros tenemos h, o vamos a pensar por ejemplo en la dimensión de h más la dimensión de h ortogonal, complemento ortogonal, esto nos va a quedar 3, que es el R a donde pertenece. Lo mismo pasa por ejemplo con la dimensión de t más la de su complemento ortogonal. También en este caso va a quedar 3, ¿correcto? Bueno, pensemos ahora en los otros subespacios. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos S está incluido en H ortogonal como complemento y H está incluido en T ortogonal. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos varias opciones como para poder ir descifrándolos y tratar de ver cuál es el que corresponde en este caso. Nosotros, por ejemplo, decimos S más T nos va a dar R3. Entonces apliquemos el teorema de la dimensión acá. Decimos dimensión de S más T, en este caso va a ser la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de S intersección con T. Dado que la dimensión de S más 3 nos da R3, en este caso estamos hablando de 3. O sea que en este caso tenemos la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de S intersección con T. Eso por un lado, ¿no? Después, ¿qué otra cosa más sabemos acá? Si nosotros sabemos que S está incluido en H ortogonal, decimos que la dimensión de S es menor o igual a la dimensión de H como complemento ortogonal, ¿sí? Todo complemento ortogonal, ¿sí? Si nosotros estamos en R3, a lo sumo, siendo H un subespacio que no es nulo, ¿sí? Nosotros tenemos H que es un subespacio que no es nulo, la idea justamente, suponiendo que no es nulo, ¿no? Porque no es nulo, la idea justamente es que la dimensión de H por lo menos va a ser menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, en este caso, la dimensión de S vamos a tener que es menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso. Después lo mismo con H, ¿sí? Decimos que la dimensión de H nos va a quedar menor o igual a la dimensión de T ortogonal, ¿sí? Con lo cual también la dimensión de T ortogonal es menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, con esto tenemos que ir jugando a la vez. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Si la dimensión de T ortogonal es menor o igual a 2, esto lo que nos implica es que la dimensión de T va a ser o va a estar entre 1 y 2, pero no puede ser, o sea, nosotros tenemos dos caminos. O la dimensión de T es 1 o la dimensión de T es 2, así que serían como varias de las opciones que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, la idea sería tratar de ir jugando un poco y tratar de ver cuál es la idea de lo que nosotros tenemos a continuación, ¿sí? Pensémoslo de la siguiente manera. En este caso, ¿sí? Una de las formas que nosotros tenemos es pensar lo siguiente. S está incluida en H ortogonal. Por lo tanto, la dimensión de S va a ser menor o igual a la dimensión de H ortogonal, ¿sí? La dimensión de S, o sea, nosotros tenemos que H, por ejemplo, cualquier subespacio, es suma directa siempre con su complemento ortogonal y da el R al cual está incluida la matriz, ¿sí? Esto por definición. Entonces, en este caso, la dimensión de H ortogonal va a ser, esto es R3, 3 menos la dimensión de H. Luego hacemos lo mismo con H incluido dentro de T ortogonal, ¿sí? Esto nos va a quedar dimensión de H es 3 menos la dimensión de T. Por lo tanto, si relacionamos si acá despejamos de esta, ¿sí? De esta ecuación la dimensión de H, vamos a tener que la dimensión de H va a ser menor o igual a 3 menos la dimensión de S, por ejemplo. Entonces ahora, vinculando estas dos, vamos a tener que la dimensión de T es mayor o igual a la dimensión de S, y teniendo en cuenta que S más T es R3, vamos a tener por tener la dimensión R3, que es la dimensión de los 3, dimensión de T más dimensión de S menos la dimensión de S intersección con T. Acá la idea es ir probando valores. Por ejemplo, supongamos que T es un subespacio de dimensión 3. Entonces, para que T sea 3, ¿sí? y que S no esté incluido, en T, por ejemplo, S debería tener dimensión 2. Entonces esto debería ser 3 más 2 es 5, menos 1 es 4. Esto no es posible, por ejemplo. Si S está incluido en T, S intersección con T es S y se podría lograr, pero tampoco sabemos que esto no puede ser posible porque T tiene un complemento ortogonal que es distinto del vector nulo, con lo cual este caso no es posible. Veamos qué pasa, por ejemplo, si en este caso la dimensión de T es 2. Este es un escenario, ¿no? Este otro escenario,
En el caso de que la dimensión de t sea 2, la dimensión de S por este problema debería ser 1 y su intersección debería ser nula. Con lo cual, esto lo que da es que S suma directa con t, y volviéndolo a reemplazar acá, ¿qué tenemos? La dimensión de h tiene que ser 3 menos la dimensión de S, o sea, tiene que ser menor o igual a 2. Pero si vamos con t, tiene que ser 3 menos 1, tiene que ser 3 menos 2, perdón, tiene que ser menor o igual a 1. Con lo cual la dimensión de h, para que sea es menor o igual a 1, con lo cual acá, y si es no nulo, es 1. ¿Sí? En el ejercicio 19, acá lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos dos subespacios de R4 y la idea es tratar de ver si se cumple esta desigualdad, básicamente qué pasa con las intersecciones, ¿no? Si tenemos que 2 es menor o igual a S, menor o igual a la dimensión de t. Entonces pensemos, por ejemplo, en qué pasa, por ejemplo, con el teorema de la dimensión, que dice que S más t nos va a dar la dimensión de S más la dimensión de t menos la dimensión de esa intersección con t. Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que la dimensión de t es mayor que la de s, con lo cual es mayor que 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La dimensión de t, al ser más grande, vamos a suponer cuál sería uno de los casos que nosotros tenemos. Si s es mayor o igual a 2, el mejor de los casos es que sea 2. Y si t, nosotros tenemos que sea es mayor o igual, por ejemplo, uno de los casos sería que sea 3. S más t no puede ser más grande que R4, porque estamos hablando de R4. Si se diera este caso, la dimensión de esa intersección con t debería ser necesariamente 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros hablamos de un caso, otro caso de donde S sea de dimensión 3? Lo máximo que puede tener la dimensión de t es 4, fíjense, 3 más 4 es 7, con lo cual la intersección de S con t, en este caso, deberíamos estar hablando de... En este caso, si en el caso de que esto fuera R4, en este caso estaríamos hablando de un subespacio de dimensión 3, o que S esté incluido en 3, o lo que sea, algo que sea de este estilo. En los dos casos que nosotros tenemos acá, ninguna vez esa intersección con t es nulo. Por lo tanto, lo que podemos asegurar con seguridad es que esa intersección con t va a ser distinto del subespacio nulo en este caso. Y finalmente lo que nosotros tenemos acá en el caso 20, ¿sí? Es lo siguiente. Nosotros tenemos una base B, base R3, y una transformada F con esta matriz en cuestión. ¿Okay? Entonces la idea sería, dada esta imagen, ¿sí? De que F de 2, 1, menos 1, 2 es 4, 5, 5, hay que hallar el vector B. Entonces vamos a ir con lo básico. F de 2 menos 1, 2 es en base B del vector, que es 4, 5, 5. ¿Cómo se obtuvo esto? Multiplicando esta matriz, ¿sí? Por este vector. Este vector lo que habla es de las coordenadas a las cuales tenemos que hacer combinación lineal con estos vectores para obtener el 4, 5, 5. Pero en este caso, esto está en base canónica, así que tenemos que hacer un pequeño cambio. Vamos a multiplicar, efectivamente, lo que nos dice el problema, es decir, la matriz de transformadas, ¿sí? Que es esto, por el vector que en este caso es el 2 menos 1, 2, ¿sí? Y esta multiplicación, si ustedes hacen la cuenta, esto nos va a dar 1, 3, menos 1. Hagan la cuenta, chequenlo y lo verán. Entonces este 1, 3, 1 ya estamos acá en base canónica, porque fíjense, transformamos un vector en base B, según la transformación era de E a base B, entonces esto va a estar en base canónica. Y esto lo que nos va a decir es la combinación lineal que tenemos que hacer con cada uno de estos vectores para obtener el 4, 5, 5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualar cada uno. Tenemos 1 por el primer vector, que es 1 por el 1, 0, 1, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, más 3 por el segundo vector, que es b, más menos 1 por el último vector, que es el 0, 1, menos 1. Y como resultado, esto nos va a dar el 4, 5, 5. Si igualamos componente a componente, en este caso esto nos va a quedar 1, 0, 1, más 3 por el vector b, más 0, menos 1, 1, ¿sí? Que esto es igual a 4, 5, 5. Después acá tenemos 3b más el 1 menos 1, 2, esto es igual a 4, 5, 5. Luego restamos este vector de ambos lados, nos va a quedar que el 3b nos va a quedar como 3, 6, 3. Y si multiplicamos por un tercio en ambos lados, b en definitiva nos queda 1, 2, 1, que es una de las opciones que nosotros tenemos a continuación. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Éxitos a los que vayan a rendir y nos vemos más adelante.